Hablado hasta tu salida del país. Hasta el exilio. Y empezaste a comentar un poco, y había dos cosas que yo quería retomar. Una era la discusión intelectual entre distintos grupos de exiliados, cómo vos habías procesado tu alejamiento de la ortodoxia, el acercamiento a la socialdemocracia, o como lo quieras explicar, esa corriente más moderada de la izquierda que está en el exilio y que reflexiona. Y por ahí que cuentes un poco esas discusiones, no tanto en términos de las grandes definiciones en juego, sino cómo fue, digamos, ¿no? Esa, una cosa. Y la otra es, vos habías hablado sobre las distintas trayectorias personales según distintas edades o experiencias previas, de cómo se reinsertan a la vida o laboral o política, o continúan en su vida política, la gente que está en el exilio, que mucho tiene que ver con opciones de vida laboral, de edad y también de alternativas de lucha política, ¿no? Empezamos por lo que vos prefieres. Empecemos por lo del tránsito. El tránsito de la ortodoxia marxista-leninista hacia, como dicen en las computadoras, ¿viste? Cuando entras en zona desconocida, cuando estás pasando de internet de un lado al otro, dice zona desconocida. Eso fue más o menos salir de una certeza no de 7 años de lucha armada, sino de mucho más, porque antes venía el Malena y antes la Juventud Comunista. Así que son, no sé, 15 años, 16 años de certezas absolutas para entrar a eso que podríamos llamar zona desconocida. Fue un tránsito complicado, doloroso, porque además las circunstancias hacían que fuese mucho más difícil. Una cosa es en México pasar en México, en cualquier país donde funcionan relativamente las instituciones, como en México que funcionaban relativamente pero funcionaban, pasar de la ortodoxia ahí es más sencillo porque bueno, no es tan traumático como lo ha sido en Argentina. Detrás dejabas amigos que se habían muerto, tipos que te llevaban 7 años preso y todavía se calculaba que tenían 7 años más. Entonces la palabra traición o conversión estaba siempre flotando. Además, cualquier movimiento que hacías en ese sentido te lo recordaban los que habían sobrevivido pero seguían aferrados a la ortodoxia, ¿no? Montoneros, Serp, en fin. Entonces, para mí esto fue muy complicado. Lo que te había contado, al llegar con mi grupo, qué sé yo, nos encontramos con un grupo que ya había llegado antes, ahí conformamos un grupo de estudio que empezó a sacar una revista que se llamaba Rearme, con lo cual reafirmábamos nuestra vocación, con la idea de, bueno, la idea es regresar dentro de un año o 2, en algún momento vamos a volver y bueno, todo continúa. En ese proceso, bueno, se empiezan a plantear las primeras diferencias, sobre todo porque ya estamos hablando del 77, era evidente que las caídas eran muy grandes en Argentina, sí, la derrota ya estaba planteada, aunque podías o no reconocerla, te costaba mucho reconocerla, de todos modos había ya signos más que evidentes de una derrota política y militar muy fuerte. Mi primer contacto con ¿qué podríamos llamar? Esa zona desconocida sería la CAS, la Comisión Argentina de Solidaridad, con la que empezamos a discutir. Ahí había gente que venía, que tenía una trayectoria democrática mayor, aunque también ya había habido pases, ¿no? De exmontoneros, que habían ido acercándose poco a poco. Estaba Esteban Rigui, que había sido ministro del Interior, Noy Crick, estaba Ricardo Nuberman, bueno, mucha gente
que no tenían la misma trayectoria que nosotros, los duros. Empezamos a charlar, a discutir, y que me voy acercando. Más, yo no diría que hay un tránsito de tipo que un día la lectura te arrastra hacia otras posiciones, sino más bien en contacto personal, ¿no? Finalmente esas cosas de los contactos personales, las charlas, las comidas con los nuevos amigos, ahí me reencontré con gente que conocía, y bueno, ahí empieza una suerte de tránsito hacia la zona desconocida. Y el día, pero mantengo un pie en cada lado, ¿eh? Voy a unas reuniones y a las otras. Sigo escribiendo en la revista Real. El día, creo que ya lo conté, el día que aparece Controversia, que publico un primer artículo. Es un artículo que habla sobre la guerrilla y sobre algunos errores, los orígenes de la guerrilla, cómo se había conformado esa nueva izquierda, etcétera, etcétera. Pero la revista tiene un tinte claramente, no sé si claramente, un tinte que se acerca a la socialdemocracia europea por primera vez. ¿En qué se expresaba ese acercamiento? ¿Había temas? En temas, claro, en temas. El primer número, Héctor Smuckler, Toto sacó un artículo que a mí me produjo, yo recuerdo que me produjo indignación, que se discutió bien dentro de, pero que era, los policías también tienen derechos humanos. ¿Así se llamaba el artículo? No se llamaba así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero es el primer artículo que publica Toto en la revista y donde plantea, bueno, acá no solamente hay, no solamente hemos sido derrotados por el enemigo, ¿no?, sino por nuestros propios errores, y hay que replantearse muchas cosas, entre ellas si los policías no tienen derechos humanos. A mí me produjo irritación. Yo me acuerdo de los insultos que nos llegaban desde Europa, porque las mandábamos a Europa, revista, y la gente se indignaba y escribían cartas enojadísimas. Curioso eso, ¿no? Hasta ahí en la revista, ¿cómo fue? Recién nos conocíamos. Ahora te cuento ese ingreso mío ahí. Pero no, fue una discusión bien, qué sé yo. Para mí resultaba muy difícil darla. Y la mayoría acordó con eso. Entonces, bueno, con un pie en cada lado aparece esta revista y por supuesto me citan un día y me expulsan de Rearme. ¿Te expulsaron? Me expulsaron, sí. No, porque bueno, si vos te estás haciendo otra cosa, no había un cargo, vos te estás haciendo otra cosa, estás con los socialdemócratas, traidores, más o menos ese era el lenguaje, no tenés nada que hacer acá. Y bueno, creo que ya le dije y efectivamente tenían razón. Ahora, el ingreso a ese grupo, para mí también es muy dificultoso por las diferencias, por las categorías intelectuales, diríamos. Estaba Juan Carlos Portantiero, Pancho Ericó, Héctor Smuckler, Oscar Terán, digamos, eran intelectuales a los que yo nunca había conocido personalmente, y de pronto me encontraba metido en ese grupo. Yo soy periodista, es decir, no fui a la universidad, entonces era un choque de tipo cultural muy fuerte, porque de pronto había discusiones que se planteaban a las que yo tenía acceso de forma tangencial. Para mí fue un esfuerzo muy grande incorporarme ahí y escribir ahí, porque además te sentías juzgado, por el tipo que eran reconocidos intelectuales argentinos, latinoamericanos, como en el caso de Pancho o Porta. Además de todos, el único que tenía una trayectoria así tan fuertemente militar era yo, porque el resto, bueno, Aricó y Portantiero habían apoyado a FAR, habían apoyado a Montoneros, pero con la máquina de escribir. Héctor Smuckler había tenido una participación un poco más, pero también en un intelectual. El caso de Oscar Terán igual. Quizá Oscar fue el más arriesgado, el que más se introdujo en eso, pero también es un intelectual. No es mi caso. Entonces venía de una experiencia muy dura, militarista además, y de pronto me encontraba ahí en ese núcleo de intelectuales a los que
que de alguna manera yo sabía que juzgaban las cosas que yo escribía. Y eso significaba obviamente alguna perspectiva diferente respecto de lo que era tu actividad, digamos, ¿no? Porque vos, ¿cómo te imaginabas militando? ¿En qué tipo de organización te imaginabas militando en ese momento? No, en ninguna. Ya, digamos, la militancia en el exilio para mí no tenía mucho sentido. En todo caso, había una militancia que era antidictaduras. En un momento fui presidente de un grupo, ya no me acuerdo cómo se llama, también parecido a COSPA, pero no era COSPA, que congregaba a todos los exiliados, uruguayos, brasileños, chilenos, argentinos, había de todos. La mayoría eran ex guerrilleros, ex guerreros duros. En un momento hasta presidí eso con un pie en controversia, y esa era la militancia. Bueno, entonces venía... pero estabas al frente de un grupo de ex guerrilleros siendo sí, expulsado de Reame. Un expulsado de Reame, sí. Es que es muy difícil romper con un pasado tan intenso, ¿no? Tan fuerte. Por esa cosa que vas dejando atrás un tendal de muertos y vos te abrís, te vas al exilio, vivís bien, etc. Una cosa, decir que vos estás en desacuerdo con el artículo ese que vos comentaste, que estabas en desacuerdo. Sí. ¿Cuáles eran tus acuerdos con la posición de controversia? O sea, ¿por qué vos fuiste ahí? Porque finalmente... La búsqueda de alternativas, sobre todo la búsqueda de alternativas. Era, como decía antes, era claro que había una derrota político y militar. La guerrilla había sido barrida. Bueno, más allá de las denuncias contra las dictaduras, la dictadura latinoamericana y demás, había que buscar algo más. Otras alternativas. Y bueno, entonces por primera vez empiezo a leer cosas de socialistas europeos, el Tula estaba ahí, traducía artículos de los italianos. Bueno, era abrirse a un nuevo mundo, ¿no? Un mundo que hasta ese momento muchos de nosotros habíamos despreciado, que era el mundo de la democracia burguesa, de los reformistas, que habíamos roto ya. Sí, habíamos roto en los 60 con el Partido Comunista y el reformismo. Y de golpe te encontrabas leyendo cosas que no tenían nada que ver con el Partido Comunista Argentino, pero que bueno, sí tenían que ver con el tema del reformismo y la socialdemocracia. ¿Y influía también en alguna medida la política mexicana? Porque ¿cuál era la visión que tenían los ciudadanos de México? O sea, México era un país estable, digamos, pero vos decías, las instituciones funcionaban. ¿Qué quería decir eso? No me queda todo claro, y tampoco qué conclusiones sacaban ustedes sobre ese funcionamiento político. Bueno, éramos críticos de 70 años del PRI ahí en el gobierno, pero yo no me metí mucho en México en cosas. La mayoría de los amigos sí se interesaron y hasta escribieron sobre la política mexicana. Yo no. La primera etapa tuve contacto con el PRT mexicano, inclusive me invitaban a reuniones, etcétera. Después alguien me dijo, no te metas en la política mexicana siendo extranjero porque es peligroso, y efectivamente no, era peligroso. Además yo durante los casi 3 primeros años viví con otro nombre, y yo llevaba otro pasaporte, ni siquiera argentino, tenía un pasaporte falso, así que estuve trabajaba, hacía todas las actividades, pero medio no, totalmente ilegales. Afortunadamente el gobierno mexicano en eso fue muy generoso. Nunca me gustó. Nunca te preguntó de dónde había sacado el pasaporte. No, como que entraron. Pero lo que quiero decir es, en México la política mexicana nunca me interesó, nunca la seguí entender totalmente. Sí, a pesar que escribí algunos libros para algunos políticos, uno trabajaba por cualquier cosa. Yo lo único que sé hacer es escribir. Claro, pero... Escribía para diputados mexicanos, trabajé para el gobierno de México, para López Portillo después. Claro, entonces, ahí ya estaba legal, me habían dado un pasaporte, había legalizado mis papeles.
y trabajé durante un año para la presidencia de la Nación, pero lo que hacía era escribir textos de discursos de López Portillo o reportajes que le hacían de forma por correo. Yo respondía a la pregunta. Pero eso debía generar algún tipo de atracción y de seducción hacia la moderación, ¿no? O sea, decir, bueno, un Estado que era inclusivo, que podía ser gobernado por una banda priista bastante opaca, pero que de todos modos era una banda bastante tolerante. Lo que estás contando era una tolerancia muy grande, sí, ¿no? Sí. Eso debía ser muy atractivo, ¿no? ¿Pensás que ejercía una influencia fuerte? Para mí el mayor descubrimiento en México, que tiene que ver con la política en forma relativa, tiene que ver directamente, fue la libertad. El hecho de poder salir a la calle y sin que nadie te persiguiera, el hecho de poder escribir, mientras no hablaras sobre México, escribir lo que vos quisieras sobre Fidel Castro, sobre la dictadura, sobre cualquier cosa del mundo. Cualquier cosa de la política del mundo podías escribir y te publicaban y no pasaba nada. Ahí hay un acercamiento, digamos, pero no es intelectual, sino directo, de vida, ¿no? Una experiencia de vida. De pronto podías escribir y decir, podías ir a una conferencia, hablar y decir lo que vos quisieras. Y nadie te perseguía, nadie te buscaba. Ese es el primer contacto con la democracia, porque la de Ilia yo la había vivido repudiándola, había estado preso inclusive con ella, y la de Cámpora fue muy breve y después era chico y estaba la Laica Libre y el Plan Conintes. Digo, democracia había sido la de Ilia, que para mí había pasado por el costado, y esta era la primera vez que me encontraba con un país donde se vivía libremente y podías decir y hacer y escribir lo que vos quisieras. Ese es el contacto, en todo caso, con la política mexicana, pero no mucho con el PRI, el PAN y todo eso. Bueno, leía, me informaba por curiosidad, nada más. Nunca llegué a entender todo. ¿Y qué pasaba porque en los grupos estos de exiliados debían tener un entorno muy amplio, ¿no? Vos hablaste del núcleo, de cómo vos pasaste de un núcleo a otro. Pero en el entorno, ¿qué pasaba? O sea, ¿había la misma evolución? ¿Había acompañamiento de esa discusión? ¿O el entorno estaba más ¿A qué llamas entorno? Bueno, toda la gente que estaba exiliada, que los escuchaba a ustedes. Es que la mayoría de los exiliados estaban ubicados en uno u otro sector, ¿sí? Salvo los que vivían en el interior, que pedían información. Pero en general los que estábamos en el DF, de una u otra manera participábamos en una u otra casa, el COSPA o el CAS. Así que yo creo que no recuerdo gente que estuviera, digamos, fuera de esos, por lo menos yo no tenía contacto. ¿Y no hubo un proceso de despolitización, digamos, porque mi pregunta iba dirigida si esos debates y también la perspectiva de que la dictadura iba a durar mucho más de lo que en principio se pensaba, no generaron entre los exiliados cierta creciente decepción, alejamiento, despolitización. Si no hubo... No, porque la actividad antidictadura era muy intensa, desde cualquier lado, fuera del CAS o fuera del COSPA. En los dos casos se sacaban comunicados, vino el Mundial del Fútbol y sacábamos, repartíamos volantes, sacábamos comunicados en la prensa, se hacían conferencias de prensa. Digamos, había una actividad intensa vinculada con la Argentina, y en el caso de la otra, esa que te digo, con las dictaduras latinoamericanas. Pero había una actividad política de ese tipo, limitada a la denuncia, ¿no? ¿Y cómo recordás la evolución del diagnóstico sobre lo que pasaba en Argentina? O sea, ¿cómo vieron la dictadura en los primeros tiempos? ¿Cómo fue cambiando eso? Yo me acuerdo de un artículo que escribí en uno de los últimos números, el último número es en el 81, de Controversia. En el 80, debe haber sido 79, empezamos en el 79, terminamos en el 81, así que en el 80
un artículo contestándole a Héctor Schmuckler, que no me acuerdo qué es lo que decía, pero me acuerdo que le contestaba que si él creía que era posible un régimen democrático en Argentina con libertades públicas, estaba equivocado, que eso no era posible. No era posible ahora, por muchísimos años. Estamos hablando de 80, 3 años después se da vuelta la tortilla. Pero en ese momento yo decía, no tenemos ninguna posibilidad de democracia, no sé, por 10 años, 20 años, vaya a saber. Es decir, un proceso muy largo. Y la crítica a Toto, a ver si me puedo acordar, que el Toto había escrito un artículo que decía que era imposible un Nuremberg en Argentina, que nadie se imaginara un Nuremberg, y como venganza, como descartábamos la venganza, entonces bueno, íbamos a tener democracias frágiles, etc. Digo, Toto tampoco podía imaginar el juicio de las juntas, era imposible, ¿no? Inimaginable. Y para mí era imposible pensar en una democracia ni siquiera relativa, en términos relativos, en la Argentina, porque las corporaciones eran muy fuertes, porque había una alianza de sindicatos muy fuertes, inclusive con los militares. ¿Te acuerdas que había dos CGTs? Una era negociadora y la otra no. Y bueno, y finalmente la sociedad se había adaptado tranquilamente a la dictadura y además los veíamos llegar, ¿no? Llegaban los charters de argentinos que de regreso de Miami, era Buenos Aires, Miami, México, Buenos Aires. Cuando bajaban en los aeropuertos de México, cargados de heladeras, televisores, equipos de sonido, digo, bueno, pero esta es la sociedad que hay, esta es la sociedad que existe. Después no sé qué pasará, no sabíamos qué pasaba con la clase obrera. Solamente datos, que se iban cerrando fábricas y que la clase obrera iba disminuyendo en cantidad, con lo cual, bueno, el futuro que se presentaba era muy negro. ¿Y vos pensás que había acuerdo en torno a la postura de Héctor, de que era posible una transición de una democracia así negociada, o más en relación a tu postura más escéptica? No me acuerdo. Yo creo que éramos bastante escépticos. No era una democracia negociada, lo que decía Héctor, sino que una democracia en transición, digo no negociada en el sentido... No, condicionada, sí. Que era lo que pensaban más los políticos argentinos en ese momento. Así es, claro. Y de vez en cuando caía alguno, llegó Sadi una vez y que habló de que era posible. No, tampoco. Fue y dio una conferencia en el CAS. ¿En qué año está? Debe haber sido 81. Antes de Malvinas, seguro. Antes de Malvinas. ¿Y en qué consiste su conferencia? No, bueno, que se abrían perspectivas para los partidos políticos, que este es un proceso prolongado, pero que que no había que bajar. En realidad venía a levantar los ánimos, suponiendo que nosotros teníamos los ánimos bajos, pero no, en realidad estábamos. El exilio fue bastante, digamos, no fue tan duro como algunos lo pintan. Entonces vino y dijo, había perspectivas, había discusiones, las posibilidades, se empezaban a hacer contactos entre radicales y peronistas. El PI de Oscar Allende aparecía ahí como una fuerza interesante. Bueno, esas eran las discusiones, pero bueno, todo eso lo veíamos a muy muy largo plazo. El regreso no estaba ni soñado siquiera, eso decían post Malvinas. Y después viene Malvinas. ¿Puedes contar cómo fue la discusión? Porque fue una discusión muy intensa. Muy intensa, sí. Yo cambié desde que en Malvinas no me importaba nada, que efectivamente nunca me importaba Malvinas, a una posición que fue adoptada por buena parte del CAS y sobre todo por todo controversia, como que sacamos una famosa solicitada que después fue el pretexto para que los Rosiner sacaran un libro y nos criticara ferozmente, y creo que lo va a reeditar ahora de vuelta. Sí, es un papelón.
a medida que avanzaba, yo dije, a mí la Malvinas no me interesa. Es una guerra de los militares con los ingleses, sinceramente no me interesa. No, bueno, lo lamento por la gente que va a morir y todo eso. Pero a medida que iba la flota inglesa avanzando hacia las Malvinas, que leíamos en los diarios, escuchábamos en la radio que había oscurecimientos en la capital, y no sé, me agarró una angustia de eso, pero ¿cómo es posible? ¿No? ¿Qué tienen que hacer los ingleses en las Malvinas? Y además la influencia que ejercían mis mis referentes dentro de la revista. Portantiero, Alicuá era el más dubitativo, pero el resto. Bueno, finalmente terminamos sacando esa horrible solicitada de la cual me arrepiento. ¿Cómo se discutió esa solicitada? Se discutió en la Gandhi, en la librería Gandhi, en México, y todos, Pepe Nun, todos firmamos ahí. Hubo gente que se opuso, David Viña, por ejemplo. David agarró y dijo, en una discusión en el CAS multitudinaria, sí, estábamos todos, los que nunca venían habían ido ese día. Dijo, quieren convertir la guerra sucia en una guerra azul y blanca. Y bueno, gritos, qué sé yo. Bueno, finalmente el CAS se dividió ahí, no formalmente, pero hubo posiciones controvertidas. Pero la mayoría se alineó. No sé si la mayoría, una buena parte sí. Y cuando se firmó el documento, hubo gente de controversia que No, creo que el único que no firmó, pero no fue porque estaba en Puebla dando clase, fue Oscar. Me parece que Oscar no figura ahí, pero porque estaba a 200 kilómetros, sí, todo firmado. ¿Y qué era lo que se imaginaba? ¿Que el régimen podía tener éxito y que no había que perderse esa ocasión? No, yo creo que eso es ese populismo que incesantemente aparece en todos, en la izquierda, en todos lados. El tema de la soberanía de las Malvinas es un tema sentido por el pueblo argentino. Nosotros no podemos ser ajenos a eso. Si bien reconocemos que esto es un manotazo de abogado de la dictadura, de todos modos reivindicamos la soberanía argentina sobre las Malvinas. Una de esas pavadas que uno no se puede imaginar que llegue a firmar. Si tenés ocasión, debo tener una declaración en casa, te la paso. Es muy mala la solicitada. Sí, la leí. No quiero cebarme. Horrible. Yo creo que el populismo se introdujo nuevamente, ¿no? Pero también me da la impresión de que, bueno, porque a la gente acá pasó lo mismo, digamos, ¿no? Había la sensación de que los militares se podían salir con la suya y que quedarse al margen era el ostracismo definitivo, ¿no? Pero hubo gente que, David Viñas, escritores, que se pusieron en contra y dijeron, no, de ninguna manera, esto es si ganan la guerra, tenemos dictadura por los próximos 20 años. No se equivoquen, si llegan a ganar la guerra, nosotros decíamos no, porque es otra vez el populismo. Las masas están en la calle, las clases obreras, la gente está en la calle, la sociedad está en la calle, y si se gana, eso va a acelerar el derrumbe de la dictadura, sencillamente porque, bueno, una vez que se ha generado un movimiento de masa tan grande, es muy difícil después contenerlas. Van a ir por más y van a pedir democracia. ¿Y cómo se vivió la derrota? ¿Era esperada? ¿Era imaginada que iba a suceder? ¿O se pensaba que había alguna...? Yo me acuerdo de un prestigioso intelectual en una reunión, no lo voy a nombrar, pero un prestigioso intelectual que dijo, no tenemos que descartar que ganemos. Hacia el final, Y bueno, claro, uno miraba, era una voz autorizada, y uno decía, bueno, a lo mejor tiene razón. No, y la derrota se vivió nada, la vimos por la tele, y la tele era la gente en la calle, los gases, si no me equivoco ahí matan a un obrero, Flores,
No, yo fue otra vez, pero hay un muerto. ¿Sí? Hay un muerto, bueno. Sí. Y bueno, es ahí. Yo en ese momento tenía ganas de estar acá, ahí peleando contra la policía en Plaza de Mayo, ¿no? Era una sensación de impotencia, ¿no? Muy grande. ¿Sí? ¿Y cómo se produce tu acercamiento al alfonsinismo? ¿Qué veías vos del alfonsinismo en ese momento? ¿Sabías algo del Alfonsín? Bueno, lo seguíamos el día de las elecciones, en diciembre, no me acuerdo que en octubre, nos juntamos todos, estaba Ricky, estábamos todos en una casa, como no había, las comunicaciones todavía eran muy deficientes, así que hemos puesto cables pelados, qué sé yo, afuera en las terrazas, tratando de agarrar las radios. La diferencia de horario nos ayudaba. Y llamaban por teléfono desde Buenos Aires cada rato, cada hora nos llamaban, iban los cómputos. Y lo vivimos con una alegría. Yo me acuerdo de esa noche, salimos eufóricos, tomamos champán, festejamos, estábamos eufóricos, primero porque no había ganado el peronismo, primero porque era la derrota, por primera vez en la historia se derrotaba el peronismo en las urnas, en elecciones libres. ¿Estaba Ricky en esa reunión? Estaba Ricky, sí, él lo veía con él, no estaba tan alegre como nosotros. Esto nunca lo publiques, pero estaba ahí, no, él estaba, él es peronista, pero en ese momento yo lo recuerdo como la imagen era un demócrata en todo el sentido de la palabra. Y bueno, ganaba Alfonsín, y bueno, bienvenido sea, ¿no? Está bien, bueno, se abre una nueva etapa, no, bien. Sí. Y después, bueno, ahí por primera vez se abría la puerta del regreso. Y yo que me quería volver. Bueno, había mucha gente que había vuelto ya, ¿no? Algunos habían vuelto, pero los que no tenían causas penales, a eso podían volver. Los que teníamos causas no podíamos volver. Y yo salgo bueno, gana Alfonsín. ¿Vos, perdón, qué causa tenías? Tenía varias causas, sí, de tipo penal, sí. Inclusive cuando vengo el 9 de diciembre del 83, o sea, al día siguiente asume Alfonsín. Es un jueves, el 9 me parece, y está en la Madre de Plaza de Mayo, que fue, ese día fue formidable, ¿no? Y después no me podía ir porque me retienen pasaportes, tuve que recurrir a los legisladores que recién estaban entrando al Congreso, porque asumieron el 10 y el 11, tuve que ir a pedirles que no me dejaban ir. ¿O vos entraste y te retuvieron el pasaporte en el...? Claro, bueno, allá logré volver con... Yo había llevado mi pasaporte viejo, escondido, viajé con un pasaporte ecuatoriano, imagínate. Cuando al regresar sí entro con mi pasaporte verdadero, que además tenía sello falso, pero bueno, ahí entré. Pero después ya no me lo retuvieron y ahí ya no pude. ¿Y vos qué esperabas? Porque vos pensabas que entrabas y qué pasaba. Y no sabía, pero estaban subiendo muchos amigos. Había una amiga que ya había sido nombrada, porque ahí se eligió también diputado, ¿no es cierto? Diputado, senador. Había sido nombrada asesora de un senador radical. Entonces la llamo por teléfono y le digo, ¿puedo volver? Y me dice, volvé, no tiene ningún problema, volvé y cualquier cosa acá lo arreglamos. Y me lanzo y efectivamente llegó, bueno, me retiro el pasaporte, voy a verla a ella y dos diputados radicales llamando toda una tarde al departamento de policía diciendo, ¿tiene el pasaporte? Hace que bufaron porque se lo retienen y los tipos no le dan ni 5 de pelota, nada, había ahí una cosa. Y después me tuvieron todo un día en el departamento de policía sentado un ratito, porque después se llevó una silla, parado todo un día y no me lo daban. Finalmente, bueno, y ese es mi regreso. Después me vuelvo a México, en marzo ya nos reincorporamos. Antes de eso, perdón, te quería preguntar cómo fue ese día, porque vos llegaste el 9. Muy emocionante, claro.
me encuentro con gente, ex compañeros míos, que iban con el puño en alto en las filas del PI, del Partido Intransigente, gente que había sido del PRT, del ERP, de la Fracción Roja, que se habían metido en el PI como una forma más bien de cobertura, para tener una cierta cobertura política. No se habían podido ir y se habían quedado guardados durante un tiempo y de pronto se metían en el PI para tratar de ir apareciendo y tener cobertura. Fue un día emocionante, ese día de ese jueves fue formidable. Muchísima gente, lleno de bueno, nos encontramos con gente que había perdido sus amigos, su esposa, fue muy impactante desde el punto de vista emotivo. Y el día siguiente, que creo que es el 10, que asume Alfonsín, fui de vuelta a la plaza, había menos gente que lo que yo imaginaba que iba a haber. Y ahí apareció otra vez el tema del peronismo, cómo la CGT no viene y trae a toda su gente a la recuperación de la democracia, más allá de que haya ganado, no haya sido el candidato al que apostó la CGT, bien podría haber traído su gente, finalmente era la recuperación de la democracia. Bueno, ahí se planteaban las dificultades que iba a haber en el futuro. Cuando vuelvo en marzo, nada, me traigo una corresponsalía de México, trabajo acá, eso es 84, 85, en el 85 me proponen dirigir un diario en Santa Fe y aprovecho porque circunstancias personales, divorcios y esas cosas, me voy un año y dirijo un diario en Santa Fe y estoy terminando ese trabajo y me ofrecen participar en el grupo Esmeralda. El que me ofrece es un amigo que, bueno, ahí yo sabía que trabajaba Emilio, estaba Portantier, y el que me ofrece es otro. Y le digo que sí. Como yo tenía experiencia, había trabajado para López Portillo en la redacción de discursos y respuestas a entrevistas y demás, me meto y bueno, y ahí me veo un día entrando en el 86, entrando a Olivos en un auto y con un oficial del ejército que me hace la veña. Decía, mira, y el que me había hecho entrar me dice, ¿te acuerdas que íbamos a entrar acá con la ametralladora en las manos? Mira cómo entramos ahora en un auto y con un oficial que nos hace la veña. Y ahí entramos, y bueno, para mí fue una experiencia formidable. Sí, formidable en el sentido de, bueno, aprendía cómo funcionaba. Decepcionante, porque uno se da cuenta que después uno tenía idealizado el poder, cómo funciona el poder, ¿no? Es una entidad donde presuntamente se resuelven y se toman decisiones importantes, el consenso, en discusión. Y de pronto vos estabas ahí en una reunión que a veces hasta me tocó estar en reunión donde había muchos miembros del gabinete. Decía, ¿te parece que hagamos tal cosa? Decía uno. ¿Y será que sí, puede ser, ¿no? Y tomaban una decisión trascendental en esos términos, ¿no? Entonces para mí se me venía abajo toda la imagen de ese Estado, de esa superestructura formidable, y veía cómo funcionaba en la trastienda, la trastienda del Estado. La expectativa del Grupo Esmeralda era, bueno, colaborar con ese proyecto modernizador que bueno, el propio equipo formuló, ¿no? Uh-huh. Yo entré cuando terminaba Parque Norte, o sea que no tuve participación. Pero sí en el proyecto que se expresaba en ese documento. Estaba totalmente de acuerdo, sí. Ahora, ¿qué relación había con lo que efectivamente pasaba en el gobierno? Porque da la sensación de que ese discurso podía seducir a Alfonsín y a algunos más, pero que... muy poquitos. Yo me acuerdo, varios radicales decían, ¿qué vamos a hacer con este texto? No, porque entre que no lo entendían, porque es un texto con un nivel intelectual superior a la media del radicalismo. Los dirigentes medio de la red, en ese momento lo que era la coordinadora, Chanqui Cáceres, Freddy Torani, Jesús Rodríguez, todos esos. Jesús Rodríguez quizás sea el que tiene más vuelo intelectual. El resto
son caudillos políticos. No sabían qué hacer con ese momento. Y los viejos radicales, ni te cuento, no tenían la menor idea. Trócoli, toda esa gente no tenía la menor idea qué era eso. ¿Cómo se implementa eso en la política cotidiana? Bueno, vamos al comité vamos al comité del barrio y ¿qué decimos? Que lean esto, nadie va a entender. Ese era Alfonsín, que además siempre tuvo una admiración por los intelectuales muy grande. Y con relación al equipo económico, ¿había un diálogo un poco más cercano o tampoco? No, con el equipo económico no. No había relación. No, ahí el que estaba más cercano era Juan Carlos Torres. No, pero no participaba del grupo. Pero no participaba del grupo Esmeralda. Venía de vez en cuando, se charlaba, pero digamos que era otra área, ¿no? Esto era más bien el plano ideológico del alfonsinismo puro. Ninguno de nosotros, uno sí, pero el 99% no se afilió jamás a Radicalismo. Nunca nos afiliamos. Trabajamos desde afuera y que bueno, eso fue más cómodo, ¿no? Porque te permitía tomar cierta distancia. El golpe fuerte fue primero vino a junta el juicio de las juntas, que para mí fue, tocar el cielo con las manos. Nunca me había imaginado. Por eso me acuerdo ahora del caso del artículo de Toto. No pensemos en Nuremberg, porque no es posible. Y sin embargo ahí estaba, ¿no? Yo estaba en el palco de periodistas y todos esos tipos ahí abajo. Y después Semana Santa, y ahí se empieza a derrumbar todo. Ahí ¿Cómo reaccionó el grupo con Semana Santa y con la ley de incentivo? Yo fui a todas las manifestaciones en contra de las dos y firmé todas las solicitaciones en contra de las dos medidas. Y digo, a lo mejor pido trabajo. Sí, nunca le importó. No sé si se enteró, no creo que ni se ha enterado. Y si se enteró, un tipo en ese sentido muy pluralista, muy abierto. Pero yo firmaba en contra, iba a manifestaciones, pero en las reuniones con el presidente de la Nación veía que si no salía la ley de obediencia debida, o alguna de las dos, el golpe estaba ahí. Hubo un momento en que de la presidencia, es una anécdota que sirve, ¿no? De la presidencia me llaman por teléfono a mi casa, me dicen, Bufano, esté atento, esté preparado, porque la situación es mala. Yo llamé y avísele a los muchachos, Portantiero, Emilio, le dije, me acaban de llamar y decir eso. Y llamé a mi mujer, le dije, mira, si se pone todo feo, cruzate a Montevideo con los chicos. Ese era el clima. ¿En qué momento fue eso? Y después de Semana Santa. Fue después de durante el 87 o... Y eso es 87, ¿no? Semana Santa es principios de abril del 87. Para la perspectiva de que pudiera haber verdaderamente un golpe es bastante discutible, ¿no? O sea, desde hoy uno diría, era un temor del exagerado de Alfonsín, eran las presiones que él recibía, las señales para acorralarlo, era algo que él mismo fomentaba para justificar lo que él había decidido, que era mover la ley. Es difícil saberlo eso, porque el clima que se vivía ahí es ese que te cuento. Bueno, te atenta porque de pronto te tenés que ir al país. Después, hablando con Alfonsín, y en el libro del, no sé si hay un capítulo dedicado a eso, y anécdotas, cuando entran los chicos de la coordinadora con una ametralladora y eso, porque esta noche sí, es muy difícil saber si efectivamente iba a ser o no. Es decir, había guarniciones que estaban a punto de, faltaba la orden y salían de vuelta. Bueno, de hecho tomaron cuarteles, ¿no? Rico dice que no en su objetivo final no era el golpe de Estado.
Pero esas cosas nunca se saben. De pronto te aparece detrás un tipo de aeronáutica y lo da. No lo sé. Pero ustedes siguieron trabajando durante el 87, 88, siguieron trabajando en el gobierno. Hasta el 89, hasta el final. Hay toda una serie de versiones sobre entre el 87 y el 88 las alternativas que manejó Alfonsín, ¿no? Respecto de ya de una situación de crisis muy aguda después de la derrota electoral. Él intenta una cooperación con los renovadores, ¿no? ¿Vos recordás algo sobre ese diálogo con los renovadores? Yo lo que recuerdo no es, en todo caso, nuestras opiniones, y es que había perdido el rumbo, que el presidente había perdido el rumbo cuando lo pone ante el ministro de Trabajo Alderete. Ahí fue una decepción muy grande, ¿no? Porque era entregarle una parte del gobierno a un grupo que no era confiable, de ninguna manera confiable. Si algo tenía Alderete y todo ese grupo de sindicalistas, era que en algún momento lo iba a traicionar. Y muchas veces discutíamos eso. Ya inclusive estábamos sacando la revista La Ciudad Futura y el presidente perdió el rumbo. Bueno, igual lo seguíamos acompañando, pero veíamos que ya no daba pie con bola, ¿no? Que había perdido el manejo de la situación. ¿Y los renovadores cómo los veían? Ustedes, en la discusión con el gobierno, con los funcionarios del gobierno, ¿qué opinaban ustedes y qué recibían de los funcionarios del gobierno, ¿no? No, eso no te puedo decir, no sé. Nuestro grupo iba a participar. Recuerdo algunas reuniones donde ya había muchos miembros del gabinete, almuerzos, algún asado en Olivos, ese tipo de cosas, donde uno escuchaba, yo escuchaba, pero no puedo darte una versión fidedigna de eso. En el momento en que Alfonsín plantea el tema del tercer movimiento histórico, ahí sí no nos gustó, y él sabía. Yo sé que a ustedes no les gusta el tercer movimiento histórico, pero hay que ir conforme. Un solo partido no puede. Bueno, es el mismo discurso de ahora. Un solo partido no puede gobernar Argentina, hace falta crear un frente. El frente no necesariamente tiene que ser con el peronismo y las fuerzas progresistas que se quieran inscribirse, pero si no lo hacemos corremos riesgo de que se venga toda la estantería abajo. A nosotros no nos gustaba. A mí no me gustaba, pero charlando con todos los miembros de la Ciudad Futura coincidíamos en eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento en contra de eso? Y que nosotros apostábamos a la creación de una fuerza de centro-izquierda. Si en algún momento nos ilusionamos, y yo ahí hablo por mí, es que de pronto del radicalismo podía surgir una suerte de socialdemocracia al estilo europeo. Ilusión vana, si es que puedo llamarlo de alguna manera. Pero en algún momento, yo creo que todos nosotros de alguna manera circuló esa idea, en algún momento pasó. La primera etapa de ese grupo de la coordinadora eran todos jóvenes con cierta formación política, pujantes, progresistas, algunos de izquierda. Bueno, uno decía, de esa gente puede salir un nuevo partido, más vinculado a la socialdemocracia. De hecho, finalmente Alfonsín termina viviendo el partido a la socialdemocracia internacional. Pero sí, era una ilusión, era una utopía tan grande como la del comunismo en los 70, ¿no? Y en ese momento, después de las elecciones del 87, ¿qué es lo que ustedes le brindaban a Alfonsín? Porque ya había discursos. Lo que más nos pedía era discursos y bueno, eso es lo que hacíamos. Después charlábamos. Con Alfonsín existía una cosa amistosa, personal, muy grande. En primer lugar porque, bueno, él reconocía mucho lo que habíamos hecho. Y el segundo porque, por esa admiración que él se siente hacia los intelectuales. Por tanto, él, Emilio, son tipos que él tiene una admiración muy grande. Y bueno, el trato era muy cercano, entonces lo que nos pedía era sobre todo
discursos y bueno, eso es lo que hacíamos. ¿Cómo recordás los últimos meses, digamos, ¿no? Del 88, Y a partir del momento que gana Menem, que supongo que habrá sido un shock también para usted, o sea, ¿cómo reacciona el gobierno frente a la dictadura? No, ahí prácticamente nosotros dejamos de participar. Así, estábamos ahí, cada vez que nos pedían algo lo hacíamos, pero ya casi no vamos a Olivo ni a Casa de Gobierno porque lo que se discutía no trascendía el grupo general, ya se discutían cosas de política inmediata que no tenían nada que ver con lo que había hecho el grupo general, que era más vinculado con la teoría, con la filosofía política que vamos a hacer con Menem. Y eso ya se discutía con el ministro del Interior, los diputados, los senadores. Ahí quedamos medio afuera hasta el día que él renuncia y nos quedamos afuera y sin trabajo. ¿Pero colaboraba con el discurso final? No. Que yo recuerde, no. Habría que preguntarle. Yo creo que, ¿No sabes quién lo hizo el discurso? Yo creo que nosotros no tuvimos nada que ver. Puede que de pronto alguno que llamaron a alguien que yo desconozca, pero no, yo creo que nada. No tuvimos nada que ver ahí. Y un poco más para atrás, el tema de la reforma de la Constitución, ¿ustedes participaron en alguna discusión? ¿Había alguna relación con el Consejo de Consolidación Democrática? No, yo no. A lo mejor por Tantiero, habría que preguntarle, puede que él sí, yo no. Sí, nos parecía, en principio estábamos de acuerdo, además mucho más cuando Alfonsín dice que él no se propone para la reelección, con lo cual quería dejar tranquilos a todo el mundo, pero yo no participé. Habría que preguntarle a Porta o a Emilio, ellos pueden ser. Muy bien.